Carlos era un padre soltero que llevaba el peso de dos vidas, pequeñas sobre sus hombros. Desde que su esposa falleció, todo cambió. Sus días comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después de que el sol se ocultara entre su trabajo exigente y el cuidado de sus gemelas. Sofía y Sara apenas tenía tiempo para respirar, aunque las amaba con todo su corazón. El cansancio constante lo estaba consumiendo poco a poco. Las niñas de apenas 5 años eran dulces, curiosas y llenas de energía. Siempre corrían por la casa riendo. Jugando entre ellas y buscando la atención de su padre, Carlos hacía todo lo posible por estar presente. Pero muchas veces el trabajo lo obligaba a dejarlas al cuidado de vecinos o familiares. Esa situación lo hacía sentir culpable. Sabía que sus hijas necesitaban estabilidad, alguien que estuviera ahí cuando él no pudiera. Una noche después de acostar a las niñas, Carlos se sentó en el sofá con un suspiro profundo. Miró a su alrededor. La casa estaba desordenada. Había juguetes por todas partes y platos sin lavar en la cocina. Se dio cuenta de que no podía seguir así. Necesitaba ayuda con algo de duda. Decidió publicar un anuncio buscando una niñera. Al día siguiente, varias personas respondieron, pero ninguna le convencía del todo. Algunas parecían demasiado jóvenes, otras no mostraban interés real en los niños. Carlos comenzaba a perder la esperanza hasta que alguien llamó a la puerta cuando abrió. Se encontró con una joven de apariencia sencilla. Vestida de manera modesta pero elegante, tenía una expresión tranquila y una sonrisa cálida que transmitía confianza. «Hola, soy Lucía», dijo con voz suave. «Vengo por el trabajo de niñera». Carlos la invitó a pasar. Mientras hablaban, notó algo diferente en ella. No solo respondía con seguridad, sino que parecía realmente interesada en conocer a las niñas. No preguntó, primero por el salario ni por el horario, sino por Sofía y Sara. ¿Qué les gustaba? ¿Cómo era su rutina? ¿Qué las hacía felices? Cuando las gemelas despertaron de su siesta y vieron a Lucía, al principio se mostraron tímidas. Pero eso duró poco. En cuestión de minutos, Lucía estaba sentada en el suelo con ellas, jugando y riendo como si se conocieran de toda la vida. Les contó una pequeña historia, inventada, y las niñas la escuchaban con ojos brillantes. Carlos observaba desde la puerta sorprendido. Algo en esa escena le dio una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. Era como si por primera vez alguien entendiera exactamente lo que sus hijas necesitaban. Después de unas horas, Carlos tomó una decisión. «El trabajo es tuyo», dijo con una ligera sonrisa. Lucía aceptó con gratitud. Antes de irse, se despidió de las niñas, quienes ya no querían que se fuera. «¿Vas a volver mañana?», preguntó Sofía. «Claro que sí», respondió Lucía con dulzura. «Nos esperan muchas aventuras». Esa noche Carlos se sintió un poco más tranquilo. No sabía por qué, pero algo le decía que había tomado la decisión correcta. Sin imaginarlo, la llegada de Lucía marcaría el comienzo de un cambio profundo en sus vidas. Uno que traería no solo ayuda, sino también emociones, secretos y un destino inesperado. Desde el primer día oficial de trabajo, Lucía demostró que no era una niñera común. Llegaba temprano, siempre puntual, con una energía tranquila que llenaba la casa de paz. Sofía y Sara la esperaban cada mañana con emoción, corriendo hacia la puerta en cuanto escuchaban el timbre. Para ellas, Lucía no era solo alguien que las cuidaba, sino una amiga, casi como una hermana mayor. Carlos, por su parte, comenzó a notar cambios positivos muy rápido. La casa estaba más ordenada, las niñas seguían una rutina más estable y, lo más importante, se veían felices. Lucía no solo jugaba con ellas, también les enseñaba pequeñas cosas: a recoger sus juguetes, a leer cuentos cortos y hasta a preparar meriendas sencillas. Todo lo hacía con paciencia y cariño. Sin embargo, lo que Carlos no sabía era que Lucía llevaba una doble vida. Lejos de esa casa humilde y cálida, pertenecía a un mundo completamente distinto. Era hija de un poderoso empresario, dueño de una de las compañías más grandes del país. Había crecido rodeada de lujos, reglas estrictas y expectativas altas. Su vida siempre estuvo planificada, hasta que decidió romper con todo eso. Lucía había tomado la decisión de vivir como una persona común por un tiempo. Quería entender cómo era la vida real, sin privilegios, sin el peso de su apellido. Por eso, cuando vio el anuncio de Carlos, algo dentro de ella le dijo que ese era el lugar correcto. Cada tarde, al salir de la casa, Lucía regresaba discretamente a su otra realidad. A veces la recogía un coche elegante, otras veces caminaba unas calles antes de subir a un transporte privado.
Se aseguraba de que nadie la viera a cambiar de mundo. Para Carlos y las niñas, ella era simplemente Lucía, la niñera amable. Pero mientras pasaban los días, mantener ese secreto se volvía más difícil una noche. Después de cenar juntos, las gemelas insistieron en que Lucía se quedara un poco más para contarles un cuento. Sentadas en la cama bajo la luz tenue de una lámpara, Lucía comenzó a narrar una historia sobre una princesa que quería vivir como una persona normal. ¿Y por qué quería eso?, preguntó Sara curiosa. Lucía sonrió suavemente. Porque a veces tener todo no significa ser feliz, respondió. Carlos, que escuchaba desde la puerta, se quedó pensativo. Había algo en esas palabras que le llamó la atención. Aunque no entendía por qué, con el tiempo, también empezó a notar pequeños detalles extraños. La forma en que Lucía hablaba, su educación, su manera de comportarse no encajaban del todo con alguien. Común, pero cada vez que intentaba pensar demasiado en eso, recordaba lo bien que trataba a sus hijas y dejaba de cuestionarlo. Mientras tanto, Lucía se sentía cada vez más unida a esa familia. Disfrutaba los momentos simples, cocinar con las niñas, ayudarles con sus dibujos, escuchar sus risas. Incluso comenzó a desarrollar un cariño especial por Carlos, quien a pesar de su cansancio, siempre hacía todo lo posible por sus hijas. Pero en su corazón la preocupación crecía. Sabía que su secreto no podía durar para siempre. Y aunque deseaba quedarse en esa vida sencilla, también sabía que su realidad tarde o temprano la alcanzaría. La pregunta era qué pasaría cuando eso ocurriera. Los días pasaban con una calma aparente, pero dentro de Carlos comenzaban a crecer pequeñas dudas que no podía ignorar. Había algo en Lucía que no terminaba de encajar. No era solo su forma de hablar o su educación impecable, sino detalles más sutiles, la manera en que reaccionaba ante ciertas situaciones, su conocimiento de cosas que parecían fuera de lugar e incluso su porte elegante, imposible de ocultar por completo. Una tarde, Carlos salió antes del trabajo por un problema inesperado. Decidió no avisar pensando que sorprendería a las niñas, pero al llegar a casa, encontró la puerta cerrada y sin señales de nadie preocupado, esperó unos minutos hasta que vio a Lucía acercarse, pero no venía sola. Un automóvil negro, lujoso y brillante, se detuvo frente a la casa. El conductor bajó y le abrió la puerta con respeto. Lucía salió del coche con naturalidad, como si fuera algo habitual. Carlos, escondido a unos metros, observaba con el ceño fruncido y el corazón acelerado. «¿Qué está pasando?», murmuró para sí mismo Lucía. Se despidió del conductor con una leve sonrisa y entró en la casa, sin notar que Carlos la había visto todo. Esa escena fue suficiente para despertar una tormenta de sospechas, decidido a encontrar respuestas. Al día siguiente, Carlos siguió a Lucía después del trabajo. No estaba orgulloso de hacerlo, pero sentía que tenía derecho a saber quién estaba cuidando a sus hijas. La siguió a distancia observando cómo caminaba varias calles hasta llegar a un enorme edificio corporativo. Carlos levantó la mirada y quedó sorprendido. Era la sede de una de las empresas más importantes del país. Antes de que pudiera reaccionar, vio a Lucía entrar por la puerta principal y ser recibida con respeto por el personal. Confundido, se acercó un poco más y escuchó a alguien decir: «La señorita Lucía ya llegó». En ese momento, todo encajó. Carlos sintió una mezcla de emociones: sorpresa, enojo y decepción. «¿Quién eres realmente?», susurró. Esa noche, cuando Lucía regresó a casa como siempre, Carlos la estaba esperando. Su expresión era seria, muy distinta a la de otros días. «Tenemos que hablar», dijo con voz firme. Lucía sintió un nudo en el estómago. Supo inmediatamente que algo había cambiado. «¿Pasa algo?», preguntó con cautela Carlos. No dudó. «Te vi hoy. Sé que no eres quien dices ser. Ese coche, ese edificio, ¿quién eres en realidad?». El silencio llenó la habitación. Las palabras que Lucía había estado evitando finalmente habían llegado. Con los ojos llenos de lágrimas bajó la mirada. «Tienes razón, no te dije toda la verdad». Carlos apretó los puños. ¿Por qué mentirnos? «Mis hijas confiaron en ti, yo confié en ti». Lucía respiró, profundamente, tratando de contener sus emociones. No quería hacer daño a nadie. Solo quería vivir una vida normal. Conocer personas reales sin que me juzgaran por mi apellido. En ese momento, Sofía y Sara aparecieron en la puerta, confundidas por la atención. «Papá», Lucía dijo una de ellas con voz temblorosa. Lucía las miró con tristeza. «Lo siento», susurró. Carlos se quedó en silencio, dividido entre la traición que sentía y el cariño que había visto en cada acción de Lucía. Sabía que esa decisión no sería fácil.
Esa noche nada volvió a ser igual. Esa noche el silencio en la casa era más pesado que nunca. Después de la discusión, Lucía se había marchado con lágrimas en los ojos, dejando atrás no solo su secreto expuesto, sino también una parte de su corazón. Sofía y Sara no dejaban de preguntar por ella. Confundidas y tristes, Carlos, sentado en el sofá, no sabía cómo explicarles una situación que ni él mismo entendía del todo. ¿Lucía ya no va a volver?, preguntó Sara con voz apagada. Carlos dudó antes de responder. No lo sé, hija, necesito pensar. Pero la verdad era que no podía dejar de pensar. En todo lo que había pasado, sí, Lucía le había mentido, pero también había cuidado a sus hijas con un amor que no se podía fingir. Cada risa, cada momento, compartido, cada gesto, todo había sido real. Eso lo sabía en el fondo de su corazón. Esa misma noche, mientras las niñas dormían, Carlos caminaba de un lado a otro, atrapado en sus pensamientos. Recordó el primer día que Lucía llegó, la forma en que conectó con las gemelas, la paz que había traído a su hogar. ¿Podía todo eso ser una mentira? Solo porque ocultó su identidad. Por otro lado, el orgullo y la desconfianza seguían presentes. ¿Y si todo fue un juego para ella? Se preguntaba, ¿y si solo estaba aburrida de su vida de lujo? Mientras tanto, Lucía también vivía su propia batalla emocional en su lujosa habitación, rodeada de todo lo que alguna vez creyó importante. Se sentía más vacía que nunca. Había conseguido lo que quería, vivir como una persona común, pero en el proceso encontró algo mucho más valioso: una familia. Al día siguiente, Carlos tomó una decisión. No podía quedarse con dudas ni con arrepentimientos. Necesitaba hablar con Lucía. Una vez más, pero esta vez sin enojos, sin acusaciones, se dirigió al edificio corporativo donde la había visto. Al llegar todo parecía imponente: el lujo, la seguridad, la distancia entre ese mundo y el suyo. Aún así pidió hablar con ella. Minutos después Lucía apareció. Sus ojos mostraban cansancio, pero también esperanza. Carlos dijo en voz baja. Él la miró fijamente durante unos segundos. Solo quiero entender, respondió con sinceridad. Lucía respiró profundo. Todo lo que viví con ustedes fue real. Nunca quise lastimarte ni mentir por maldad. Solo tenía miedo de que, si sabías quién era, me vieras diferente. Carlos asintió lentamente. Y sí, me dolió, pero también sé lo que vi. Vi a alguien que cuidó a mis hijas mejor que nadie. El silencio entre ambos ya no era tenso, sino lleno de emociones contenidas. Las niñas te extrañan, añadió Carlos finalmente. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Yo también las extraño mucho. Después de un momento, Carlos tomó una decisión que cambiaría todo. Si realmente quieres estar en nuestras vidas, esta vez sin secretos puedes volver.